Hermano de visita, que Dios les bendiga. Y el amigo que me escucha en las redes, que no está aquí, pero me verá pronto, que Dios le bendiga aún más. Una vez más, le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos hoy, primer día en la semana, en donde este servidor, quítame esto, estará predicando un tema muy importante que todo el mundo conoce. La lectura de la palabra, cual fue leída por el hermano José en Éxodo 20, versículos 1 al 17. No lo leeré todos, sino solamente lo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás. Lo que les acabo de leer son unas ordenanzas popularmente conocidos como los 10 mandamientos, cuál es el título de hoy. Los 10 mandamientos pueden ser encontrados en Éxodo 20, versículos 1 al 17. Fueron dados a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinai casi inmediatamente desde que ellos salieron de Egipto. Y hermanos, hay mucha gente que cree que los 10 mandamientos contienen la completitud de responsabilidad de los humanos hacia Dios. Y que si yo quiero ir para el cielo hoy en día, ellos dirán que es por guardar los 10 mandamientos. Mi gente, quiero decirles hoy de que eso no es cierto y nunca ha sido cierto. Y aún en los tiempos de la vieja ley, los 10 mandamientos no contenían la entera completitud de responsabilidad del hombre hacia Dios, porque los 10 mandamientos eran solamente una porción de la ley de Moisés. De hecho, yendo hacia atrás y mirando toda la vieja ley, estudiantes bíblicos han dicho de que hay otras 603 ordenanzas, significando que había un total de 613 mandamientos en la ley de Moisés. Así que en aquel entonces los 10 mandamientos no eran la completitud de la ley de Dios. Unos años atrás, un hombre religioso escribió en un periódico lo siguiente: los 10 mandamientos dan el conciso estado de las leyes morales a Dios y nunca han sido echados a un lado. Yo quiero que estudiemos hoy esas palabras que ese hombre dijo. ¿Están los 10 mandamientos vigentes hoy en día? Y mi gente, esto es una pregunta sumamente importante, porque mucha gente cree que lo están. Y por eso es que hay tantos lugares públicos que tienen hasta los 10 mandamientos escritos en piedra, porque honestamente piensan, y mucha gente cree, que representan la ley de Dios para nosotros hoy en día. Lo que yo quiero hacer en esta lección es estudiar esta pregunta. ¿Estamos hoy en día bajo los 10 mandamientos? Y quiero que abramos nuestras Biblias y ver qué Dios tiene que decir con relación a este tema. Y de hecho, quizás hasta te sorprendas de lo que vamos a encontrar. Y quiero comenzar este estudio con 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, el versículo favorito de Frank, que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero que nos enfoquemos en estas dos palabras: usa bien. ¿Qué significa eso? Hermanos, usar bien la palabra es saber qué porción de ella pertenece al Viejo Testamento y qué porción pertenece al Nuevo Testamento. Es saber qué porciones estamos bajo sujeción y qué porciones no lo estamos. Es saber qué cosas se nos aplican a nosotros y qué cosas se le aplican a otras personas. Ahora, en esta lección estaremos cubriendo 3 puntos principales. La primera, la humanidad no está bajo los 10 mandamientos. Punto principal número 2, ¿por qué no estamos hoy bajo los 10 mandamientos? Y punto principal número 3, hoy estamos todos bajo los mandamientos de Cristo, cual es conocido como el Nuevo Testamento.
Ok, el punto número 1. Nosotros no vivimos bajo los 10 mandamientos hoy en día. Ahora, sé que sonará muy sorprendente para ciertas personas, especialmente saliendo de parte de una organización cristiana. Pero mi gente, nuestra preocupación solo es seguir lo que dice la Biblia. Y la verdad del tema es que la Biblia específicamente dice que los 10 mandamientos han sido abolidos, cual significa removidos de nuestro camino. Quiero que escuchen lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4, en donde el apóstol Pablo les está enseñando a los romanos que ya no están bajo la vieja ley. En otras palabras, la ley de Moisés. Y él dijo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora, cuando él dijo de que son muertos a la ley, esa frase, muertos a, ¿significa eso? ¿Nos deja entender eso? ¿Que aún la ley está vigente? No. Muertos a significa que ya no funciona, que ya no tiene vigencia. Ahora, digamos que alguien diga: ok, Chucky, la vieja ley está muerta y entiendo que ya no está vigente, pero ¿cómo tú sabes que eso incluye los 10 mandamientos? Pues, continuemos leyendo este capítulo. Brinquemos al versículo 6 al 7 que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Quiero que noten que Pablo está hablando sobre la ley, cual estamos muertos, y da como un ejemplo de esa ley: no codiciarás. Mi gente, ¿reconocemos eso en algún lado? Eso es uno de los 10 mandamientos. Así que Pablo claramente enseña de que somos muertos a la ley de Moisés, cual incluye los 10 mandamientos, cual específicamente cita: no codiciarás como ejemplo. Quiero que noten conmigo ahora otro pasaje, 2 Corintios 3, versículo 7, que dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ahora, quiero que noten que Pablo está hablando sobre algo que fue grabado con letras en piedra. Él está hablando de aquello que causaba que el rostro de Moisés se llenara de gloria y tenía que ponerse un velo en su rostro. ¿Alguien se acuerda de eso en la Biblia? Si vamos hacia atrás, en Deuteronomio capítulo 5 y en Éxodo 34, verán de que Pablo está hablando cuando los 10 mandamientos fueron dados. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, su rostro brillaba porque se llenaba de gloria. Ok, vamos ahora a brincar al versículo 11 y 13 de 2 Corintios capítulo 3, cual el 11 dice que tenía gloria, y el versículo 13 que dice que había de perecer. Dice eso porque cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, su rostro brillaba con gloria, pero esa gloria estaba pereciendo. Y Pablo utiliza eso para ilustrar la gloria perecedera de la vieja ley, cual incluye los 10 mandamientos, y hace referencia a la nueva ley como permanecedero y más glorioso. Mi gente, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, está específicamente diciéndonos que los 10 mandamientos ya no están permaneciendo, porque ya han sido abolidos. Ahora, segundamente, mientras consideramos el punto de que no estamos bajo los 10 mandamientos hoy en día, quiero que consideremos las consecuencias si fuese el caso que estuviéramos bajo de ellas. ¿Qué pasaría si los 10 mandamientos estuviesen en vigencia? Pues primero, si los 10 mandamientos están vigentes hoy en día,
el día de reposo, cuál es el sábado, también estaría vigente. El cuarto de los 10 mandamientos dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 9 al 10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y la consecuencia por violar el sábado era muerte. Éxodo 31, versículos 12 al 16. Y en Números, capítulo 15, versículos 32 al 36, leemos sobre un hombre que estaba recogiendo palos en el sábado, por ende lo violó. Y leemos que ese es lo último, que le ejecutaron a piedrazos por hacerlo. Ahora, mi gente, si los 10 mandamientos aún están vigentes hoy en día, ¿vamos nosotros también a practicar la porción en relación a violación del sábado? Algunas personas también discutirán que el día del sábado para los cristianos es el domingo y le llaman el sábado cristianos, y muchas personas enseñan eso. Pero la Biblia en ninguna parte llama el domingo como el sábado cristiano. Éxodo 20, versículo 10 dice que el sábado es el séptimo día en la semana. Ahora, en adicción de no poder trabajar cuando llegaba el sábado, de acuerdo con los requisitos de los sábados, ni un fuego podía ser encendido. Éxodo 35, versículo 3. Mi gente, eso significaría que una mujer no podría ni prender ni su estufa de gas para hacer desayuno o para hacer almuerzo. Un hombre no pudiera ni prender su heater de gas aunque haga frío. Y no era solamente el sábado cual tenía como violación la muerte. Quiero que consideren conmigo los otros mandamientos cuales también tenían la muerte como consecuencia de violación. El primer y el segundo mandamiento se enfoca en la idolatría, y la idolatría tenía como violación castigo capital, o sea, la muerte, en Deuteronomio 13, versículos 6 al 11. El tercer mandamiento, cual habla sobre tomar el nombre del Señor en vano, también tenía por violación castigo capital, en Levíticos 24, versículos 10 al 15. El cuarto mandamiento, cual es guardar el sábado, violación a tal, es la muerte. Números 15, versículos 32 en adelante. El quinto mandamiento, cual es honrar y obedecer a nuestros padres y madres, la violación a este era castigo capital. Éxodo 21, versículo 17 y Levíticos 20, versículo 9. El sexto mandamiento, cual es que no matarás, la violación a este era castigo capital. Éxodo 21, versículo 12. El séptimo mandamiento, que no adulterarás, violación a este era la muerte. Levíticos 20, versículos 10 al 13, cual el homosexualismo también estaba ahí incluido. El octavo y décimo mandamiento, cual hablaban sobre no robar, no codiciar. En Josué, capítulo 7, hubo un hombre que codició, robó y lo mataron por causa de. Así que, entienden el punto. La pregunta ahora es esta. ¿Quién está hoy en día autorizado de matar a una persona por violar esos mandamientos? Pregunta para que mediten. Porque si lo vamos a poner en vigencia, también hay que poner en vigencia sus consecuencias. Ahora, una segunda consecuencia que quiero que consideren conmigo es esta. Y es que si los 10 mandamientos están hoy en día vigentes, significa que toda la ley está vigente. En Gálatas 5, versículo 3, Pablo establece una norma para nosotros. ¿Cuál es esta? Gálatas 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, hablando aquí sobre la sección de la ley de Moisés, cuál era circuncidarse, está obligado a guardar toda la ley. Ahora, quiero que escuchen una vez más lo que Pablo dijo. Él dijo, y otra vez testifico a todo hombre
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que amigos, activar y guardar los 10 mandamientos significa guardar toda la ley de Moisés. Ok, la tercera consecuencia que quiero que consideremos en relación a los 10 mandamientos es que si los 10 mandamientos están aún vigentes, significa que tenemos más de un solo dador de ley. Si los 10 mandamientos están vigentes hoy en día, significa que Moisés aún es un dador de ley. Y si Cristo nos tiene bajo su nueva ley, significa que Él también es un dador de ley. Mi gente, significaría que tendríamos 2 esposos de dadores de leyes. Por ende, estaríamos casados con ambos, Moisés y Jesús. Pero mi gente, Santiago capítulo 4 versículo 12 dice que uno solo es dador de la ley. Romanos 7 versículo 4 nos enseña de que somos casados con Cristo solamente, cual significaría que si obedecemos a otro, estamos cometiendo adulterio espiritual contra Jesús. Así que el punto de Pablo es que si estamos sujetando la vieja ley y la nueva ley al mismo tiempo, somos entonces reconocidos por Dios como adúlteros espirituales. Amigos, las implicaciones de decir que los 10 mandamientos aún están vigentes hoy en día es para nada bueno. Vamos ahora para el punto principal número 2. Primero hablamos sobre que no estamos bajo los 10 mandamientos hoy en día. El punto principal número 2 ahora es el por qué no estamos bajo los 10 mandamientos hoy en día. Ahora, voy a ir al grano y al corazón de este asunto para contestar la misma. Nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos hoy en día porque eran parte de la vieja ley que fue clavada en la cruz. En Colosenses 2, versículo 14, la Biblia habla sobre la vieja ley del Viejo Testamento y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, ya hemos establecido a través de Romanos 7 y 2 de Corintios capítulo 3 que los 10 mandamientos eran parte de la vieja ley, y este texto que leímos dice que la clavó en la cruz. Así que no vivimos bajo los 10 mandamientos hoy en día porque la muerte de Jesús los volvió obsoletos. Segundamente, mientras consideramos el por qué no estamos bajo los 10 mandamientos, debemos de entender el hecho de que los 10 mandamientos fueron dados para Israel, no para nosotros. Los 10 mandamientos nunca fueron hechos para toda la humanidad de hoy en día. Poco tiempo después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés fue hacia la cima del monte Sinai para recibir 2 tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos. Esos mandamientos están escritos en Éxodo 20, cuando Moisés los recibió por primera vez. Y en Deuteronomio capítulo 5, Moisés recalca, o sea, repite lo mismo otra vez por el amor de una nueva generación que había de habitar pronto en la tierra prometida. Pero antes de él repetir los mandamientos, Moisés les dijo estas previas palabras a esas personas. Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 al 3, dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Así que ven, Moisés aclaró de que estos mandamientos que él estaba a punto de leer fueron específicamente dados a ellos, a un grupo de personas específicamente llamado el pueblo de Israel. Número 3, mientras discutimos el punto de por qué no vivimos bajo los 10 mandamientos hoy en día, es importante que entendamos de que Dios nunca tuvo en su mente el hecho de que los 10 mandamientos de la vieja ley fuesen permanentes. Dios desde el principio nos había dejado claro que los 10 mandamientos, que eran parte de la vieja ley y su antiguo pacto, iban a ser temporales.
El profeta Jeremías profetizó sobre esto en Jeremías 31, versículos 31 al 32, que dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Quiénes fueron esos? Moisés y el pueblo de Israel. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que, ven, Dios había dicho que iba a crear un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con ellos cuando salieron de Egipto, no como aquel pacto cual contenía los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, Gálatas 3, versículos 23 al 25 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley, cual contenía los 10 mandamientos, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mi gente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando dice que la vieja ley era nuestro ayo y que cuando vino la fe ya no estamos bajo ese primer ayo? Significa que hoy estamos bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la vieja ley cual contenía los 10 mandamientos. Hebreos 10, versículo 9 dice: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en Mateo 17, en la montaña de transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estaban presentes ahí con Jesús, y milagrosamente apareció Moisés y Elías. Y Pedro había sugerido hacer 3 enramadas, una para cada uno, para poner a Jesús, a Moisés y a Elías al mismo nivel. Pero vino Dios y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mi gente, es la ley de Cristo, cual debemos estar oyendo hoy en día. Es la ley de Jesucristo, cual está vigente hoy en día, no aquella de Moisés. Mateo 28, versículo 18, Jesús dijo que toda potestad me es dada, cual significa que si Moisés y sus mandamientos están hoy en día vigentes, serían sin la potestad dada de lo Altísimo. Vamos ahora al punto principal, número 3. ¿Cuál es? Que hoy vivimos bajo los mandamientos de Cristo, no los 10 mandamientos. Mi gente, hoy vivimos bajo un mejor pacto. Hebreos 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, cuando se les dice a ciertas personas que no vivimos bajo los 10 mandamientos hoy en día, ellos responderían y dirían algo como esto. Ellos dirían: así que, ¿tú crees que podemos adorar ídolos? ¿Tú crees que podemos mencionar el nombre de Dios en vano? ¿Tú crees que podemos desobedecer y no honrar a nuestros padres y madres? ¿Tú crees que podemos matar y cometer adulterio? Mi gente, eso no es el lógico o la bíblica conclusión aquí. Los 10 mandamientos no son el único recurso de autoridad moral. Nosotros no enseñamos que es normal para los hombres cometer los pecados mencionados. De hecho, enseñamos que todas esas cosas no se hacen. Pero la razón por la cual enseñamos que están mal es porque la ley de Cristo nos enseña que son malos, no porque la ley de Moisés nos las enseña. De hecho, de los 10 mandamientos, 9 de ellas son repetidas y encontradas de alguna forma u otra en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la ley de Cristo? La única ley que se nos aplica hoy en día. Por ejemplo,
El primer y el segundo mandamiento habla sobre prohibir tener otros dioses y no hagamos idolatría. En el Nuevo Testamento, Mateo 4, versículo 10, Jesús nos dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hechos 10, versículos 25 al 26, Pedro no permitió que un hombre le adorare. Colosenses 2, versículo 18 y Apocalipsis 19, versículo 10, adorar a los ángeles está prohibido. 1 Corintios 6, versículo 9 al 10 y Gálatas 5, versículo 20, Pablo no permitió la idolatría. Así que adoramos solamente a Dios y no cometemos idolatría, pero no es porque Moisés lo enseñó o porque los 10 mandamientos lo enseñaron, sino porque Cristo nos enseñó. El tercer mandamiento sobre no tomar el nombre del Señor en vano, Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 9, que el nombre del Señor debe de ser santificado. Efesios 4, versículo 29 y Colosenses 4, versículo 6 enseña sobre el tipo erróneo del hablar. Así que respetamos el nombre del Señor, pero no porque Moisés lo dijo, sino porque nuestro dador de la ley, Jesucristo, dijo en su Nuevo Testamento. El cuarto mandamiento hablaba sobre guardar el sábado. El sábado era el séptimo día en la semana y tenía que ser un día de descanso. Era una señal entre Dios y el pueblo de Israel y no es encontrado en el Nuevo Testamento cuál es la ley de Cristo. Y como no se encuentra, nosotros no le enseñamos ni lo practicamos. El quinto mandamiento hablaba sobre obedecer y orar a nuestros padres. Efesios 6, versículos 1 al 3, dentro del Nuevo Testamento dice: obedece y honra a tu padre y madre en el Señor, porque esto es justo. Y por eso lo enseñamos. Pero otra vez, no es porque la ley de Moisés lo enseñe, es porque la ley de Cristo lo dice. Los mandamientos del 6 al 10, que no se cometa matanza, adulterio, robo, falso testimonio y codicia. En el Sermón en el Monte, Jesús habló en Mateo 5, versículo 21 y versículo 27, que no matemos ni cometamos adulterio. Y Romanos capítulo 13, versículo 9, Pablo escribió: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos seguir y seguir buscando pasajes dentro del Nuevo Testamento que prohíben comportamiento inmoral. Pero el punto es este: nosotros no estamos libres de cometer esas maldades. Pero mi gente, no es porque Moisés o porque los 10 mandamientos lo dicen, es porque Cristo y su ley lo dice hoy en día. Algunas personas dirán: pues entonces, ¿de qué sirve tener el Viejo Testamento? ¿Para qué lo tengo en mi Biblia? ¿Estás diciendo que el Viejo Testamento no sirve? No, mi querido amigo, no estoy diciendo que el Viejo Testamento no sirve. Si dijera eso, estaría yendo en contra del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento en Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Ahora, no dice para nuestra vigencia, dice para nuestra enseñanza. Por enseñanza se refiere que aprendamos sobre la antigua historia y aprendamos de cómo el Nuevo Testamento llegó a nuestras Biblias. De igual manera que cuando cogimos las clases de historia en la escuela, ¿se acuerdan de eso? No fue para que hagamos las mismas cosas que nuestros antepasados hicieron, sino que fue para aprender de cómo ellos vivían, para aprender de lo que ellos hicieron, para aprender de sus errores, para aprender de cómo ser mejores que ellos, para aprender de cómo nosotros llegamos aquí. Y ese es el uso del Viejo Testamento. Lo que diré ahora será tomado como llamado de la iglesia y para la visita. Un resumen de lo que he hablado. Número 1, no vivimos bajo los 10 mandamientos hoy en día. Romanos 7, y 2 Corintios 3 claramente nos dejan saber eso. Punto número 2, la razón por la cual no vivimos bajo los 10 mandamientos hoy en día es porque son parte de la vieja ley que ha sido clavada en la cruz. Colosenses 2, versículo 44.
Y número 3, hoy vivimos solamente bajo nuestro solo y único dador de la ley, que es Cristo. Santiago 4, versículo 12. Es una mejor ley con mejores promesas. Hebreos 8, versículo 6. Y todos los mandamientos morales escritos en los 10 mandamientos, están también incluidos en la ley de Cristo, excepto uno, cual es acordarse y guardar el sábado. Mi gente, si hoy quieren ser salvos e ir al paraíso, no será por guardar los 10 mandamientos, no será por seguir la ley de Moisés. La salvación hoy en día no será encontrada en el judaísmo, porque hoy no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que no podamos ser salvos, si no es el nombre de Jesucristo. Visita, ustedes ya saben el plan de salvación y saben qué hacer. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y perseverar hasta el fin. Gracias por visitarnos. Este es su hogar. Si tienen duda en algo, yo le daré respuestas de acuerdo a la palabra. Y si no sé la respuesta, pregúntale a un otro hermano. Ellos no comen gente, pero sí comen Biblia, así que cuidado. Gracias a todos por oír hoy la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.